Ahora, en los capítulos 4 y 5, tenemos que Israel actúa como una ramera. En el capítulo 4, tenemos a Israel como culpable de falta de ley, inmoralidad, ignorancia de la palabra de Dios e idolatría. Creemos que esto se puede aplicar hoy a cada una de nuestras naciones en el presente. Estos son los pecados de la nación. Ahora, es cierto que la nación de Israel era el pueblo escogido de Dios y que Él le dio la ley a ellos. Pero debemos comprender una cosa. La norma de Dios para cualquier nación que desea ser bendecida se encuentra en este mismo nivel. Por tanto, encontramos aquí que cada nación es culpable de las mismas cosas, es decir, nuestras naciones. Como Israel, cuando Dios los juzgó y los envió a la esclavitud. Hay personas que pueden estar en desacuerdo con nosotros y decir, bueno, nosotros no somos idólatras. Bien, amigo oyente, la codicia es idolatría. Y hay muchas naciones hoy que son muy codiciosas y que en realidad están adorando al dinero. Amigo oyente, no vale la pena adorar al dinero. Pero hay muchas naciones que lo están haciendo. Y amigo oyente, el juicio de Dios fue contra esta nación. Pero si nosotros leemos esto y les señalamos a ellos y decimos, es una vergüenza de cómo ellos se apartaron de Dios, entonces deberíamos mirar a nuestro alrededor hoy y ver que lo mismo está ocurriendo con nosotros en el presente. Bueno, solamente tenemos tiempo ahora de leer 2 versículos de este capítulo 4, pero vamos a poner nuestro pie en el umbral por lo menos. Dicen los primeros 2 versículos, Oíd palabra de Jehová, hijos de Israel, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Perjurar, mentir, matar, hurtar y adulterar prevalecen, y homicidio tras homicidio se suceden. Amigo oyente, Dios castiga esas cosas. Y vamos a observar esto, Dios mediante, en nuestro próximo programa. Será pues, hasta entonces, es nuestra oración que Dios le bendiga ricamente. Continuamos hoy, amigo oyente, nuestro viaje por el libro de Oseas. Y al llegar hoy al capítulo 4 de este libro, estamos entrando en la segunda parte donde dejamos atrás la vida privada de Oseas. Eso se desvanece ahora en los antecedentes de este libro, y ahora el énfasis se da al Señor y a Israel. Queremos regresar por un momento al capítulo 3 y al versículo 1, porque creemos que allí se dice algo muy importante. Veamos lo que dice ese versículo 1 del capítulo 3. Me dijo otra vez Jehová, Ve, ama a una mujer amada de su compañero, aunque adúltera, como el amor de Jehová para con los hijos de Israel, los cuales miran a dioses ajenos y aman tortas de pasas. En este versículo se menciona 4 veces la palabra amor. Hay muchas personas que opinan que uno debe ir a las páginas del Nuevo Testamento antes de poder encontrar algo en cuanto al amor. Pero creemos que si uno examina cuidadosamente el Antiguo Testamento, uno puede encontrar muchas más referencias al amor en el Antiguo Testamento que en el Nuevo Testamento. Y eso es, por supuesto, porque el Antiguo Testamento es mucho más largo y hay mucho más allí de lo que tenemos en el Nuevo Testamento. Pero es interesante notar que hay mucho aquí en cuanto al amor. Después de haber finalizado nuestro estudio anterior, nos dimos cuenta de que tenemos aquí en realidad una ecuación matemática. El profeta lo presenta aquí como que el amor de Dios es igual al pecado de Israel. No deberíamos decir que es igual, sino que el amor de Dios multiplicado por el pecado de Israel iguala al amor de Oseas multiplicado por el pecado de Gomer. Por tanto, podemos apreciar que tenemos aquí una ecuación y que el profeta sale de ese hogar hablando a la nación y él sabe o aprecia la manera como Dios se siente en cuanto a ellos. Hasta este momento, todo ha sido presentado de una manera generalizada. Dios ha dicho que ellos han pecado, que ellos se han comportado como ramera, que ellos habían sido infieles para con Él. Ahora, Él va a hablar de una manera clara y directa. Y usted puede comparar en realidad este capítulo con el primer capítulo de Isaías. Y uno lo debería comparar porque Isaías habló allí al reino del sur, y luego él habló de una manera clara y directa en cuanto a la acusación de Dios contra la nación. Podríamos decir que Dios los está llevando al tribunal aquí. Él hace ciertas acusaciones y las prueba. Ese es el mensaje que tenemos en el capítulo 4 de Oseas. En realidad, en los capítulos 4 y 5, tenemos a Dios diciéndole ahora a Israel que se está comportando como ramera. Y podemos ver que en este capítulo,
Israel es culpable de desobediencia, de inmoralidad, ignorancia de la palabra de Dios e idolatría. Y podemos ver aquí en el primer versículo del capítulo 4 que el Señor confronta a Israel con el hecho de que ellos no tienen un conocimiento de Dios. Y luego en el versículo 2, Él declara los pecados en forma específica. Escuchemos lo que dice el primer versículo del capítulo 4 de Oseas. Oíd palabra de Jehová, hijos de Israel, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Él menciona tres cosas aquí. No hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Es decir que esta gente ha recibido, por así decirlo, un lavado cerebral con la idolatría. Y como resultado, no había misericordia, y Dios les había instruido a ellos para que fuesen misericordiosos. Por ejemplo, allá en Levítico capítulo 19, versículo 10, podemos leer, «Y no rebuscarás tu viña, ni recogerás el fruto caído de tu viña, para el pobre y para el extranjero lo dejarás». O sea que Dios les había enseñado que Él cuidaba a la gente de esa manera y que ellos deberían hacer eso también. ¿Por qué? Porque Él dice, «Yo, Jehová, vuestro Dios». Él era el Dios de ellos y era un Dios santo, pero ellos se habían olvidado de eso. Ellos ya no eran misericordiosos y en realidad no habían adquirido ningún conocimiento de Dios en esa tierra. Había mucha religión, pero no había conocimiento de Dios en la tierra. Ellos también estaban quebrantando los 10 mandamientos. Y ahora en el versículo 2 de este capítulo 4 de Oseas leemos, «Perjurar, mentir, matar, hurtar y adulterar prevalecen, y homicidio tras homicidio se suceden». Al hacer cada una de las cosas que se mencionan aquí, ellos estaban quebrantando los 10 mandamientos. Usted puede ver por sí mismo lo que dice el capítulo 20 de Éxodo. «No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. No matarás. No hurtarás. No cometerás adulterio». Y ellos estaban haciendo todas estas cosas. Ellos estaban cometiendo todos estos pecados y en realidad estaban quebrantando los 10 mandamientos. Quisiéramos ahora decir algo con mucho cuidado, y esperamos que usted nos escuche con mucha atención también. Dios les dio los 10 mandamientos a la nación de Israel, y esto es solo una parte de la ley de Moisés. Pero en los 10 mandamientos, Dios expresa su voluntad. La iglesia hoy no está bajo los 10 mandamientos de esta manera. Es decir que uno no está viviendo la vida cristiana si todo lo que uno hace es cumplir con los 10 mandamientos. Ahora eso no quiere decir que uno los debe quebrantar. Esto indica sencillamente que Él le ha llamado a usted a un nivel mucho más alto y que usted ha sido llamado para vivir en el poder del Espíritu de Dios. Dios no le está pidiendo al mundo que no es salvo ninguna cosa, pero Él tiene mucho que decir en cuanto a las naciones. Él eligió a la nación de Israel y en su trato con ellos nos muestra las normas que las otras naciones del mundo pueden seguir. Nosotros tenemos lo que ha sido llamada una civilización cristiana en Europa, por ejemplo. Nunca fue en realidad cristiana, pero tenía cierto parecido. Las leyes seguían estas normas, y estas son leyes para una nación. No matarás, no cometerás adulterio, etc. Ahora, entre estas hay otras cosas. Dios condena la embriaguez. Dios condena, debemos decir, la homosexualidad. Y Él usa un lenguaje bastante duro para eso. Él dice que cuando la gente o un individuo practica eso, y no importa lo que usted lo llame, Dios dice, amigo oyente, que Él los entregó, o sea, los abandonó. Él abandonó a esta nación. Ellos eran culpables de eso. Ellos eran culpables de practicar estos pecados. En el día de hoy nosotros somos culpables de las mismas cosas. No hay conocimiento de Dios en nuestra tierra. Sí, nosotros estamos familiarizados con que hay una iglesia en cada esquina y que todos los domingos por las mañanas se puede escuchar las campanas de las iglesias. Pero por supuesto, un porcentaje muy pequeño de la población va hoy a la iglesia. Y hay muy pocos hoy que en realidad son alcanzados con la palabra de Dios. En algunos países es costumbre dejar una Biblia en cada habitación de los hoteles. Cuando uno va a esos hoteles, puede encontrar una Biblia y leerla. Muchas veces uno puede encontrar esa Biblia abierta sobre una mesa. No sabemos cuánto esas Biblias son leídas. La organización que las coloca allí dice que recibe muchas cartas hablando en cuanto a conversiones, pero estamos seguros de que también hay muchas de esas Biblias que ni siquiera son abiertas.
En el día de hoy también hay algunos que nos critican porque enviamos la palabra impresa. Hay algunos que dicen, bueno, no vale la pena hacerlo. Yo tengo 4 Biblias, dijo un hombre, yo no la necesito. Bueno, amigo oyente, lo que nosotros hacemos cuando enviamos literatura es pedir a la gente que se la pase a otra persona. Estamos tratando de esparcir la palabra de Dios, porque hay demasiada ignorancia en cuanto a las enseñanzas de la Biblia. No sabemos lo que en realidad nos dice la palabra de Dios hoy. Es lamentable observar la corrupción que hay en nuestros gobiernos. La prensa, la radio y la televisión nos informan de los escándalos de una u otra naturaleza que salen a la luz en uno o más de nuestros países. Esta situación es triste y lamentable. Estamos diciendo todas estas cosas, amigo oyente, porque nos demuestran que nuestros países se encuentran en las mismas condiciones en las cuales se encontraba esta gente de la cual estamos hablando aquí en esta profecía de Oseas en aquel día. Permítanos presentar un caso como ejemplo. Se nos dice que hace algunos años, en la ciudad de Washington, la capital de los Estados Unidos, se llevaba a cabo 128 fiestas diarias, en las cuales se bebía mucho licor. Esto en los círculos gubernamentales, en ese país donde se publica estos datos. Y no dudamos que en nuestros países suceda lo mismo. La diferencia es que no se nos informa de estos datos. Permítanos presentar otro ejemplo. En la ciudad de San Diego, Estados Unidos, un periódico local presentó hace ya varios años atrás un titular en primera plana en la que decía que los alcohólicos costaban a los negocios de la zona $10 millones. Ahora la gente se queja mucho en cuanto al alto costo de la vida, se queja en cuanto a muchas otras cosas, como el costo del gobierno, y todo eso es cierto. Pero ¿quiénes están clamando en contra del licor hoy? Nadie hace nada en contra de esto, y sin embargo se dice que hay millones de trabajadores que son alcohólicos. Y por supuesto que en la mayoría de nuestros países ocurre lo mismo, y existe inmoralidad en todas partes. En todas partes se está quebrantando estos 10 mandamientos. Pero uno no puede hacer estas cosas y escapar sin ser castigado como nación. Los 10 mandamientos han sido la base de cada civilización que ha sido cristiana, o por lo menos que se ha llamado a sí misma cristiana. Se ha estimado que por lo menos la mitad de las muertes en las calles y carreteras por accidentes de tránsito que tienen lugar cada año son resultado del alcohol. Grandes cantidades de dinero se gastan cada día comprando bebidas alcohólicas. Hay personas que dicen que el alcoholismo es una enfermedad. Y hay un médico que ya ha respondido a esta pregunta diciendo que si el alcoholismo es una enfermedad, es la única enfermedad que se contrae por un acto de la voluntad. Es la única enfermedad que se convierte en un hábito. Es la única enfermedad que viene en una botella. Es la única enfermedad que causa cientos de miles de quebrantamientos familiares. Es la única enfermedad que provoca crímenes y brutalidades. Es la única enfermedad que contribuye a cientos de miles de accidentes automovilísticos. Es la única enfermedad que es vendida con autorización gubernamental. Es la única enfermedad que se puede comprar en un supermercado y negocios por el estilo. Es la única enfermedad que paga impuestos al gobierno. Y se podría decir mucho más, por supuesto. Simplemente queremos mencionar eso hoy. Amigo oyente, nuestros ojos están cerrados para observar estas cosas porque hemos recibido un lavado cerebral prácticamente, y los intereses de las compañías licoreras tienen un control tremendo en el presente. Y como resultado de esto, nuestras naciones se hunden cada vez más. Hoy tenemos lo que se llama una nueva moralidad, pero eso no es nuevo. Israel practicaba eso mucho antes, allá en el año 700 a.C., y no le llamaríamos nueva moralidad entonces de ninguna manera. Ellos estaban quebrantando todos estos mandamientos, y Dios los condenó a ellos por eso. Y la homosexualidad era practicada aún en los días de Sodoma y de Gomorra. Esa fue la razón por la cual Dios destruyó esos lugares. Dios juzgó esas ciudades. Y hoy existen algunos legisladores que son ignorantes de la palabra de Dios, ignoran las enseñanzas que han sido base para muchas naciones, y ellos pasan leyes que permiten que 2 homosexuales puedan contraer matrimonio, y lo que es peor, que puedan adoptar niños, y que deben ser aceptados en la sociedad, y tienen que ser tratados como si tuvieran una enfermedad. Amigo oyente, ¿es esa clase de gente la que queremos que forme parte de nuestra sociedad hoy? La Iglesia liberal dice que no debemos considerar a esta gente como pecadores, y sabemos que hay muchos que nos escuchan en este instante, y debemos decir lo siguiente, que el Señor Jesucristo dice que usted tiene que nacer de nuevo. Él puede librarle a usted de ese pecado.
Estas cosas no son enfermedades hoy, amigo oyente, pero cuando son tratadas como lo que son en realidad, como pecado, entonces Dios puede tratar con nosotros. Amigo oyente, estamos condenados de la misma manera en que lo estaba Israel si continuamos de esta manera. Israel fue enviado a la cautividad, aunque eran el pueblo elegido de Dios. Ahora, nosotros no lo somos. No podemos reclamar eso para nosotros. Pero esta es la base en la cual Dios juzga a las naciones. Hemos dedicado un poco de tiempo a esto, pero es necesario que alguien hable en cuanto a lo que está sucediendo hoy. Sin embargo, el púlpito está silencioso en cuanto a esto en el presente. Ahora, una de las razones para eso es que nunca estudian lo que dice el libro de Oseas. Aquí tenemos, amigo oyente, a uno de estos profetas olvidados. Vamos a continuar leyendo lo que dice este capítulo 4 de Oseas, y el versículo 3 dice, «Por lo cual se enlutará la tierra, y se extenuará todo morador de ella, con las bestias del campo y las aves del cielo, y aun los peces del mar morirán». La tierra se está consumiendo. De pronto, nosotros descubrimos que estamos contaminando todo en el día de hoy. Antes era posible ir y bañarse en cualquier río y poder disfrutar de aguas cristalinas. Pero hoy eso es prácticamente imposible en muchos lugares. Estamos contaminando la tierra, y aquí tenemos que la tierra se enlutará. Y luego sucede algo muy interesante también. Hace algunos años había gran abundancia de comida. Los graneros estaban colmados. Había abundancia de todo. Sin embargo, hoy se escucha decir que habrá falta de alimentos. Amigo oyente, cuando Dios juzga a una nación, la tierra misma y hasta las bestias y las aves tienen que sufrir por el pecado del hombre. Y están sufriendo hoy a causa del pecado del hombre. Y en el versículo 4 de este capítulo 4 de Oseas leemos, «Ciertamente hombre no contienda ni reprenda a hombre, porque tu pueblo es como los que resisten al sacerdote». ¿Qué fue lo que sucedió? Bueno, el sacerdote en aquel día no estaba cumpliendo con sus obligaciones, no estaba advirtiendo a la gente. Y Dios ha levantado al profeta. ¿Qué podemos decir de esto? Bueno, leamos el versículo 5. «Caerás por tanto en el día, y caerá también contigo el profeta de noche, y a tu madre destruiré». Es decir, a la nación. ¿Por qué? Porque aún entonces se levantaban falsos profetas que le decían a la gente que todo iba a resultar bien. Ellos decían que no se preocuparan, que todo iba a salir bien. Nosotros hoy vivimos en un día nuevo, y la Biblia es un libro viejo, y los 10 mandamientos, bueno, ellos pertenecen ya al pasado, a nuestros abuelos y abuelas, pero nosotros hoy hemos alcanzado un alto nivel. Amigo oyente, nosotros somos un grupo de personas inmundas, esa es la verdad. Nos hemos hundido a lo más bajo que podemos alcanzar como naciones y como pueblos. Ahora, el versículo 6 probablemente es uno de los versículos más citados. Es considerado uno de los versículos mejor conocidos. Permítame leerlo. Estamos leyendo Oseas, capítulo 4, versículo 6, que dice, «Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento». Esa es la razón por la cual nosotros estamos enseñando la Biblia hoy. Esa es la razón por la cual entramos a estudiar un libro como este, debido a la ignorancia de la palabra de Dios. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Amigo oyente, Dios quería que toda la nación llegara a ser sacerdotes ante Él, y en el milenio llegarán a hacer eso. Pero Dios está diciendo que ahora no serán sacerdotes en este tiempo en particular. Dice, porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Es decir que, aún al pueblo de la nación, Dios le dice ahora, yo os olvidaré, porque vosotros os habéis olvidado de mí. O sea que, a ellos les ha llegado un momento de juicio, porque han pasado a través de una larga y sórdida historia de haberse apartado del Señor. Vamos a tener que dejar esto aquí por hoy, amigo oyente, pero usted puede apreciar lo importante que es este capítulo 4 de Oseas, y esperamos poder finalizarlo, Dios mediante, en nuestro próximo programa. Mientras tanto, le sugerimos que usted lea el resto de este capítulo 4 de Oseas y se familiarice con su contenido. Será pues, hasta nuestro próximo programa, es nuestra oración que el Señor le colme de toda clase de bendiciones. Continuamos hoy nuestra marcha por el libro de Oseas. Y en nuestro programa anterior pudimos llegar hasta completar lo que decía el versículo 6 del capítulo 4. Dijimos que este versículo se considera como uno de los versículos más conocidos que tenemos. Es un versículo que se cita muy a menudo.
mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Así es como comienza ese versículo. Ya vimos eso en nuestro programa anterior y no vamos a mencionar nada más en cuanto a eso. Pero fue la falta de conocimiento de la palabra de Dios lo que estaba detrás del pecado de esta gente. En el momento en que usted, amigo oyente, se aparta de la palabra de Dios, no puede vivir una vida triunfante en la vida cristiana de ninguna manera. No puede vivir de una manera que sea agradable ante el Señor. Y no interesa cuántas conferencias asista usted en las cuales se enseña cómo vivir la vida cristiana, que si usted hace esto o aquello o la otra cosa, entonces todo va a salir bien en su hogar y en su trabajo y en su vida social y que todo resultará bien. Amigo oyente, la palabra de Dios nos enseña con toda claridad que no es por medio de esas artimañas, de esos pequeños métodos, sino que es por el conocimiento de la palabra de Dios. Eso está tan claro como el sol del mediodía en este libro, y por cierto que se menciona en otros lugares también. Ahora usted puede notar que Dios continúa presentando su acusación contra el reino del norte. Es decir, Él presenta aquí su decisión. Él los va a juzgar. Él ha presentado todos los detalles y muestra que tiene razón en todo. Ellos han quebrantado los 10 mandamientos. Dios presenta la lista de los mandamientos y ellos los habían quebrantado. Ahora, en la primera parte del versículo 7 de este capítulo 4 de Oseas leemos, conforme a su grandeza, así pecaron contra mí. Es decir, al aumentar la nación, y Dios había prometido bendecirlos, multiplicando su número. Él le dijo eso a Abraham. Pero el resultado de eso fue el traer otro pecador al mundo. Después de todo, eso fue lo que sucedió cuando yo llegué a este mundo. Sencillamente, otro pecador vino a este mundo. Pero gracias a Dios que la gracia de Dios se extendió y alguien me presentó la palabra de Dios y yo pude confiar en Cristo como mi Salvador personal. Pero esta gente, a ellos les falta conocimiento, son ignorantes, no tienen ningún conocimiento de la palabra de Dios. Y en el versículo 7 leemos, conforme a su grandeza, así pecaron contra mí. También yo cambiaré su honra en afrenta. Dios juzgó a la nación. Y muchos en aquel día podían decir, miren, y ellos decían que eran un pueblo elegido de Dios, y miren lo que les sucede a ellos. Aparentemente el Dios de ellos no es muy fuerte, no puede cuidarles. Amigo oyente, nuestro Dios no vacila en juzgar y quizá en el momento en que lo hace parece algo malo. Por ejemplo, hace algunos años tuvo lugar algo que sorprendió a muchos, y fue cuando varias iglesias cerraron sus puertas en el pasado. ¿Y sabe usted por qué estaban cerrando sus puertas? Eran iglesias de tendencia liberal, y cerraron sus puertas los domingos por la noche. Ya no tenían tampoco reuniones durante la semana. Esos lugares tenían reuniones sociales solamente. Cierto hombre dijo en una ocasión, en la única oportunidad en que nos ponemos de rodillas en mi iglesia es cuando tenemos que recoger las migajas del suelo. Ellos habían tenido un banquete. Y amigo oyente, debemos decir que hoy existe una falta de conocimiento de la palabra de Dios. Y estas iglesias han dejado de existir. La iglesia liberal ha dejado de enseñar la palabra de Dios. Fue Dios quien cerró sus puertas y los abandonó. Dios ha quitado las multitudes de esos lugares. Ahora, por otra parte, hay muchas iglesias en las cuales se está presentando la palabra de Dios y donde muchos se reúnen y están siendo salvos. ¿Qué es lo que está sucediendo allí? Bueno, un joven o quizá algún anciano está ocupando el púlpito y presentando la palabra de Dios y enseñando la palabra de Dios. Y Dios dice, yo cambiaré su honra en afrenta. Y el versículo 8 dice, del pecado de mi pueblo comen y en su maldad levantan su alma. Ellos no solo pecan, sino que les gusta jactarse de eso. Algunos jóvenes, especialmente los lunes por las mañanas, gustan de jactarse de las cosas que sucedieron durante el fin de semana. Les gusta hablar de lo que hicieron, de lo que bebieron, y si cometieron adulterio y algo por el estilo. Les gusta jactarse del pecado. Y estos no solo pecaron, sino que se jactaban de eso. En la primera parte del versículo 9 leemos, y será el pueblo como el sacerdote. Lo desafortunado aquí es que el sacerdocio se había hundido al mismo nivel de la congregación. Hay algunos predicadores que, especialmente al comenzar su ministerio, se visten de una manera diferente a los demás miembros de su congregación. Pero después de un tiempo abandonan esa costumbre y se visten de la misma manera en que lo hace la demás gente, ya que no son diferentes al hombre que está sentado en la banca escuchando la predicación.
Pero debemos decir lo siguiente, que desde el púlpito debe predicarse la palabra de Dios, para que el predicador no descienda al nivel de aquellos que se encuentran aún en el mundo. Sin embargo, hay muchos predicadores que presentan una falsa apariencia. Cierto hombre se jactaba en una ocasión de que el predicador en su iglesia iba y participaba de las mismas actividades junto con los hombres de la iglesia. Por ejemplo, iban a jugar golf. Bueno, no hay nada malo con eso, mezclarse de esa manera. Pero después de jugar al golf, ese hombre iba al bar y bebía junto con los demás. Y este hombre decía, bueno, él es uno de nosotros. Me gusta mucho que sea así. Pero amigo oyente, nos preguntamos lo que Dios estará pensando en cuanto a él. Y ahora en el versículo 9 y la primera parte del versículo 10 leemos, y será el pueblo como el sacerdote, le castigaré por su conducta, y le pagaré conforme a sus obras. Comerán, pero no se saciarán. Es decir, que faltará el alimento en la tierra. ¿Y quién pensaría que en países modernos donde acostumbraba a existir abundancia de alimento, luego llegaría a faltar? Sin embargo, ha sucedido varias veces. Pero la gente no escucha, no presta atención a lo que Dios está tratando de decirles. La gente no quiere escuchar lo que Dios dice. Y Dios juzga a las naciones de esta manera. Pero el hombre no regresa a Dios, aunque Él le esté hablando de esta manera. Y aquí leemos, comerán, pero no se saciarán, fornicarán, mas no se multiplicarán. Amigo oyente, hay una cosa en cuanto al adulterio, y sabemos que estamos dirigiendo nuestras palabras a gran cantidad de gente que han tenido esto en su mente y corazón, porque estamos viviendo en los últimos días. Pero es imposible disfrutar de la unión sexual de la manera en que Dios quiere que uno la disfrute, hasta cuando la disfrute dentro del matrimonio. Y cuando usted puede poner sus brazos alrededor de la mujer que ama y puede decirle a ella, yo te amo sobre toda otra cosa en este mundo. Amigo oyente, cuando usted puede decir eso, entonces sí habrá multiplicación, y será algo maravilloso. Esta gente estaba cometiendo adulterio entonces, y lo están cometiendo hoy. En realidad, amigo oyente, no hay ninguna satisfacción en eso. Es solamente algo temporal. Y luego la persona se aborrece a sí misma después de que lo ha hecho, y usted sabe bien eso. Y amigo oyente, Dios también sabe eso, porque eso es lo que Él está diciendo aquí. Dios lo está diciendo muy claro. Y en los versículos 10 y 11 de este capítulo 4 de Oseas leemos, comerán, pero no se saciarán, fornicarán, mas no se multiplicarán, porque dejaron de servir a Jehová. Fornicación, vino y mosto quitan el juicio. Amigo oyente, uno puede apreciar eso en los círculos más altos, los círculos más elevados en las naciones, donde estos dos pecados se cometen muy a menudo. La fornicación, el amor al licor y las bebidas alcohólicas. Son dos problemas que existen en muchos gobiernos. Es por esa razón que los hombres mienten. Es por esa razón que los hombres hacen cosas malas. Y eso no está limitado solamente a un partido político o a cierto grupo, sino que todos son culpables de eso. Hay personas que dicen que no hay en quién confiar. Y amigo oyente, ese es un comentario bastante triste. No se nos puede decir que esta nueva moralidad de la que se habla hoy está dando resultados en el presente. No dio ningún resultado para Israel. Ellos se apartaron de la palabra de Dios y dijeron que iban a probar algo nuevo. Y trataron de hacerlo. En el reino del norte se pecaba en abundancia. Ellos hicieron 2 estatuas de oro y con eso adoraban a Baal. Esto estaba conectado con eso, y esa era la peor forma de idolatría y la peor forma de inmoralidad. Escuchemos ahora lo que dice el versículo 12 de este capítulo 4 de Oseas. Mi pueblo a su ídolo de madera pregunta, y el leño le responde, porque espíritu de fornicaciones lo hizo errar, y dejaron a su Dios para fornicar. Él está hablando aquí de fornicación, el adulterio espiritual que los apartaba de Dios. Ellos iban a preguntarle a los ídolos, y hoy encontramos que hay mucha gente que trata de seguir a ciertos gurúes de la India. Bueno, esta gente no ha hecho mucho por la India, por ejemplo. Sin embargo, tenemos a multitud de personas que lo siguen. Uno de estos personajes dijo hace un tiempo que él había realizado esto por el dinero y que no era otra cosa sino una artimaña religiosa para con él. Sin embargo, la gente lo seguía. La gente se aparta siguiendo esta clase de cosas y aún existe la adoración a Satanás hoy. En cierta ocasión, un grupo de adoradores de Satanás torturaron y golpearon hasta la muerte a un muchacho de 17 años, pensando que éste era un espía entre ellos.
Amigo oyente, la adoración de Satanás hoy, por cierto, que no está ayudando a la moralidad en ninguna manera. Y esta gente se había entregado a la idolatría, y la idolatría los estaba llevando a ellos a la peor clase de inmoralidad. Sigamos leyendo ahora la primera parte del versículo 13 de este capítulo 4 de Oseas. Sobre las cimas de los montes sacrificaron e incensaron sobre los collados, debajo de las encinas. Allí es donde ellos colocaban a sus hijos, en las cimas de las montañas, debajo de las encinas. Las Escrituras nos hablan de esto mucho, y nuestros teólogos han descubierto en el presente que el centro de la adoración idólatra se encontraba en esos lugares precisamente. Era un lugar fresco, un lugar muy agradable para estar. Y el versículo 13 concluye diciendo, álamos y olmos que tuviesen buena sombra, por tanto, vuestras hijas fornicarán y adulterarán vuestras nueras. Se habla de la adoración a los ídolos hoy, y nosotros hacemos lo mismo. Nos hemos inclinado a la idolatría, a la codicia, todo esto hoy. Y la gente hoy quiere tener más y más para aparentar tener más. Las familias ya no quieren vivir en un vecindario humilde, sino que quieren mudarse a otra parte, a un lugar que tenga su piscina de natación. Quieren comprarse un bote y dicen que lo hacen por los hijos. Pero de pronto los hijos salen del hogar y hay miles y miles de jóvenes hoy que se han lanzado a las calles, no solo en un país, sino en todos los países del mundo. Uno los puede ver en las grandes ciudades, jóvenes de ambos sexos que ni siquiera han alcanzado la mayoría de edad. Uno los puede observar bajo la influencia de las drogas. Y si se les pregunta qué es lo que están haciendo allí, quiénes son ellos, responden, no somos nadie, nosotros no contamos para nada. ¿Qué es lo que sucede hoy, amigo oyente? ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, el problema se encuentra en el hogar. Somos idólatras, estamos adorando al dinero. Nos hemos olvidado de Dios, nos hemos apartado del Dios viviente, del Dios vivo y verdadero, y ya no le adoramos. No estamos buscando a un Salvador que puede redimirnos y salvarnos y ayudarnos. En el versículo siguiente, el versículo 14, leemos, no castigaré a vuestras hijas cuando forniquen, ni a vuestras nueras cuando adulteren, porque ellos mismos se van con rameras, y con malas mujeres sacrifican. Por tanto, el pueblo sin entendimiento caerá. Dios dice que la ignorancia de las leyes no es ningún motivo de excusa. Y esta gente se apartó. Y Él dice, yo no los voy a juzgar a ellos por el pecado que están cometiendo ahora. Voy a juzgarles porque ellos se han apartado del Dios vivo y verdadero y se han apartado de sus caminos. Cierto hombre le decía a un pastor que él iba a ir al infierno por esto y aquello y ese otro pecado que había cometido. Y el pastor le respondió que esa no era la razón por la cual él iría al infierno, sino porque él había rechazado al Señor Jesucristo. Esta gente que menciona aquí el capítulo 4 de Oseas no es juzgada porque se hayan convertido en rameras. Son juzgadas porque se han apartado del Dios vivo y verdadero. Ahora notemos lo que dice aquí el versículo 15 de este capítulo 4 de Oseas. Si fornicas tú, Israel, a lo menos no peque Judá, y no entréis en Gilgal, ni subáis a Bet-Aven, ni juréis, vive Jehová. Dios está diciendo aquí que Él no va a juzgar a Judá todavía. Y a Judá le dice que no vaya a adorar esas imágenes que se han colocado en ese lugar. Y llegamos ahora al versículo 16, donde hay algo muy interesante que se menciona. Leamos. Porque como novilla indómita se apartó Israel, ¿los apacentará ahora Jehová como a corderos en lugar espacioso? Creemos que esto se puede ilustrar pensando en la forma en que los ganaderos a veces tienen que llevar a su ganado de un lugar a otro. Antiguamente, cuando el ganadero quería llevar a su ganado de un lugar a otro, lo colocaba en grandes carretones para poder transportarlos. Para que la novilla subiera a ese carretón, él ponía una plancha de madera sobre la cual tenía que caminar el animal. Ahora, a veces el animal no quería, o puede ser que se asustaba y ponía duras las patas delanteras, y al hacer eso, se deslizaba hacia atrás, hacia abajo. Y así es como se está tratando de ilustrar aquí esta enseñanza en cuanto a la nación de Israel. Porque como novilla indómita se apartó Israel. Esta gente estaba endureciéndose en contra de Dios y no permitía que Él les guiara, y entonces se estaban apartando todo el tiempo. Cuando uno le da la espalda a Dios, endurecemos la cerviz y nuestra mente, y decimos que no tenemos nada que ver con Dios. Así es como nos apartamos de Dios. Cuando uno se niega a seguir el camino por el cual Dios quiere guiarnos.
Así es que Dios llama a Israel aquí una novilla indómita. Y podemos ver que hay mucha gente así en el mundo hoy. Novillas indómitas y toros indómitos también. Ahora veamos lo que dice aquí el versículo 17 de este capítulo 4 de Oseas. Efraín es dado a ídolos, déjalo. Jeremías y Oseas hablan de la nación que se niega a ser guiada de parte de Dios, que se niega a ir a Dios. Aquí se menciona la palabra Efraín, y este nombre ocurre unas 36 veces. Él toma una de las 10 tribus del norte, y aplica esto a todas estas 10 tribus. Y hablando honradamente, debemos decir que no nos hemos dado cuenta exactamente de cómo Dios utiliza este término. ¿Lo está utilizando Él como un término de cariño, o lo usa como una expresión para ridiculizar? Al leer este término, o esta expresión aquí en el libro de Oseas, llegamos a la conclusión de que se utiliza como una expresión de cariño. Israel en el norte no tenía un nombre como nación. En el sur, Judá sí era realmente la nación. Estas 10 tribus se habían rebelado, y ahora Dios les da lo que nosotros creemos es un nombre de cariño. Y como ya hemos dicho, este nombre, Efraín, se menciona unas 36 veces. Y él dice esto aquí de una manera anhelante, digamos, como si dijera, ojalá que no se hubiera apartado. Pero con un tono que indica terminación, que indica algo que ya llega a su fin. Él dice aquí, Efraín es dado a ídolos, déjalo. Dios dice que llega un día en la vida del hombre en la cual, si él continúa en su condición separada, apartada de Dios, donde se niega a escuchar a Dios, llegará un día cuando Dios ya ni siquiera va a hablarle más a ese hombre. Ahora les dice aquí en el versículo 18, su bebida se corrompió. Te convertirás en un alcohólico si continúas haciendo eso. Y eso, amigo oyente, no es una enfermedad, es pecado. Y en este versículo 18 completo leemos, su bebida se corrompió, fornicaron sin cesar, sus príncipes amaron lo que avergüenza. Y es algo triste, amigo oyente, observar que en muchas esferas gubernamentales, los hombres que han llegado a lugares elevados, en posición, en lugar de utilizar un lenguaje limpio y puro, prefieren utilizar un lenguaje soez, y también les gusta beber mucho. Amaron lo que avergüenza, dice aquí. Y el versículo 19 continúa diciendo, el viento los ató en sus alas. Son llevados de un lado para otro por cualquier forma de doctrina. Y de sus sacrificios serán avergonzados. Dios dice que Él los avergonzará antes de que termine todo esto. Bien, amigo oyente, con esto llegamos al final del capítulo 4 de Oseas. Dios mediante, en nuestro próximo programa, entraremos a estudiar el capítulo 5. Será pues, hasta entonces, es nuestra oración que Dios le bendiga abundantemente.